Ya estamos grabando. Ahí está, perfecto, perfecto. Ahora, ¿eso se me va a grabar para mí, vale o no? No, yo lo grabo, lo bajo en un drive y te lo paso, lo cuelgo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces. Yo me desconecto, pero queda grabando. Muy bien, dale, perfecto. Chau, chau. Bueno, hoy vamos a hablar sobre anatomía del abdomen. Esto se le trataba de hacer lo más simple como para que ustedes puedan entender lo más importante sobre abdomen y sobre qué es lo que tendremos que saber, por qué esta primera imagen, ahora cuando terminemos de la clase, lo que quiero que ustedes sepan qué son todo esto que le acabo de poner aquí con esta imagen, que está dividido el abdomen en nueve compartimentos. Vamos a tratar de aprender sobre esto, ¿sí? Bueno, los conceptos generales de el abdomen. En un principio vamos a hablar sobre el abdomen, que es una cavidad más o menos cilíndrica, y lo importante es, se lo voy a tratar de marcar aquí, es que la abertura inferior del tórax sería el límite superior del abdomen, de este tubo que sería el abdomen, ¿sí? Y la parte inferior sería la apertura superior de la pelvis, que lo vamos a ver en otro apartado. Entonces, la cavidad está formada por la pared abdominal, que contiene la gran cavidad peritoneal y que comunica libre con la cavidad pélvica, ¿sí? Eso no es que es lo que ustedes tienen que saber, si hay límite entre el tórax, abdomen y pelvis, pero hay comunicación de órganos que a través de estructuras de un compartimento a otro, para que sea más fácil de entender, además cómo trabaja todo nuestro organismo, lo dividimos en distintos compartimentos. La función más importante del abdomen es que alberga y protege las vísceras más importantes. Fíjense cómo aquí lo tenemos, lo pueden visualizar como sacando lo que es los tejidos y la parte ósea que va a conformar, sobre todo es tejido blando, el que conforma el abdomen. Fíjense en todos los importantes que está, este alberga. Todo esto color rosa claro sería los intestinos delgados, que son casi 7 metros, el intestino grueso con la parte ascendente del colon, la parte transversal, y por aquí sería el colon descendente, el sigmoide y ahí el ano. También tenemos el hígado, a la parte gástrica. Aquí pueden verlo a lo que sería el páncreas, que lo vemos por acá atrás. Aquí atrás, más un color amarillito que sería hacia atrás. Ya vamos a ir desgranando todo esto. Bueno, ¿para qué sirve entonces el abdomen? Que es muy importante. Una de las funciones es, Profe, fíjense, disculpe que la pause, no se está sí, pasando la diapositiva, está en la primera. a ver, vamos a pausar. Pausando. Sí, bien. Ahora pueden ver. Vamos a compartir de nuevo. Ahí la pueden ver, chicos. Sí, sí, ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Bueno, entonces esto es lo que estábamos hablando, de dónde se ubicaba el abdomen, que es un cilindro que tiene la parte superior que limita con la parte inferior del tórax, y la parte inferior abdomen con la parte superior de la cavidad pelviana. Y son los órganos que alberga el abdomen. Ahí tenemos el intestino delgado, el intestino grueso, con sus distintos sectores, al estómago, al hígado. Esto verde que ven aquí es la vesícula biliar, y eso amarillito que ustedes pueden ver atrás sería lo que es el páncreas. El abdomen interviene
en distintas funciones, por ejemplo, en la inspiración y en la expiración, porque se pueden usar los músculos abdominales, cómo van a actuar en la respiración. Fíjense, cuando el diafragma, hay una contracción, va hacia abajo el diafragma, se relajan los músculos del abdomen y así se produce la inspiración, o sea, la entrada de aire a los pulmones. En cambio, en la expiración, el diafragma se eleva y es como que se contrae el abdomen y eso le permite la expulsión del aire desde los pulmones. También aquí, como para que se puedan ver, hay una expiración forzada, por ejemplo, de los músculos abdominales, como la tos, el estornudo. Ustedes si se tosen y se tocan el abdomen, van a ver cómo se contraen los músculos abdominales para poder expulsar de la cavidad, de la vía aérea, una sustancia o una partícula que le esté molestando. Entonces, en el aumento de la presión intraabdominal es para facilitar también la micción, la defecación y en el momento que ustedes van a trabajar, que sería en el momento del parto. Bueno, esto sería, ¿qué es lo que hace? Es contracción de los músculos de la pared abdominal, eso aumenta la presión intraabdominal y produce la micción, también la defecación o en el momento del parto. Esto es para que veamos los distintos componentes de la pared abdominal y de todo lo que es la cavidad. Ustedes van a tener una parte ósea que sería todo lo que es lumbares, las 5 lumbares, la parte inferior de la costilla 12, que es la flotante, que la pueden ver aquí atrás, y el borde costal, que sería este que está en color verde. También por abajo tenemos los ligamentos iliolumbar, que después lo vamos a estudiar bien cuando estudien lo que es pelvis, la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y el ligamento inguinal de la parte lateral, contralateral con su borde de la cresta ilíaca. Eso lo que estamos viendo es la apertura superior de la pelvis. Bien, y aquí sí, Disculpen, no se están pasando los diapos. otra vez, Profe. no sé si es que será por lo que se está grabando la clase. Ahí ustedes la pueden ver que se pasa o no. No, profe. Me parece que está ahí Profe, en ha la quedado en la segunda diapo. ¿Y eso por cómo se solucionará? ¿Será por lo que están grabando? Bueno, vamos a ver si la deja de grabar y la damos la clase así nomás y después se la voy a grabar. Ahora sí, profe. ¿Cómo? No, igual queda toda una desorganización. Bueno, ahí lo pueden ver, estábamos en esta, capaz que sin ampliar, ustedes la pueden ver. En esta la pueden ver, ¿dónde estamos? Sí, ahora Habla sí de lo pasa. positiva de pared abdominal. Bueno, bueno. Entonces, estamos aquí en la parte de la pared abdominal, habíamos hablado de la parte ósea, cómo estarían las estructuras, y aquí a la derecha lo que vemos es la parte de los músculos que lo va a ir a conformar la parte anterior, serían los dos rectos anteriores, el recto del abdomen, este es uno solo, pero aquí al lado estaría el otro, esto lo dejamos abierto para poder ver la parte posterior, ¿sí? Entonces, por adelante están los rectos del abdomen y esto que está aquí al costado, que lo podemos ver aquí, es el transverso del abdomen, sería el más profundo, luego un poquito más superficial el oblicuo interno y el oblicuo externo sería la cincha del abdomen que se van a ir a unir. Ven en la parte derecha, ustedes lo pueden ver, se unen con sus ligamentos y terminan insertándose en la parte lateral externa de ambos rectos. También tenemos por la parte posterior que se insertan en la columna lumbar, lo tienes al psoas mayor que va a ir desde el bien alto, ya en otro diapo lo vamos a ver, desde la inserción posterior y más alta de este gran músculo,
y baja hasta insertarse en el fémur, en la cabeza del fémur. Entonces, fíjense en lo importante y gran músculo que nos permite hacer la retracción del muslo sobre el abdomen y también nos permite caminar y mover los miembros inferiores, ¿sí? También tenemos aquí el cuadrado lumbar y bueno, el recto del abdomen que ya les habíamos mencionado. Entonces, la cavidad abdominal, para que vean, realmente es un cubo donde está sosteniendo todo y protegiendo estos órganos, pero que tiene unas capas muy importantes que se llaman mesenterio y el peritoneo. Hay un peritoneo parietal que sería, si ustedes se fijan en esta, es el más externo y es el que va a dar con todo lo que es la pared abdominal, el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿sí? Entonces lo más externo, lo que da con la pared es el peritoneo parietal, y el que va a estar en contacto con la invaginación, que va a estar cubriendo órgano por órgano, se llama peritoneo visceral. O sea, serían como dos capas de una misma serosa que va a ir cubriendo cada uno de los órganos para que no estén así como sueltos en el abdomen. Entonces, si nosotros al correr o al movernos, empezarían como a moverse todo entero y se podría desgarrar. En cambio, gracias a la presencia de esta serosa que los cubre y impide el frote de órganos contra órganos, es como el organismo se va a defender y va a estar estable. Entonces, en la cavidad abdominal se encuentra un tubo intestinal central, que es el sistema gastrointestinal, y este va a estar suspendido, como les digo, en posterior y anterior por los mesenterios. Son todas unas capas serosas que es proteger órganos por órgano y mantenerlos suspendidos en la cavidad. También es cierto que vamos a tener órganos de acuerdo a que estén en el peritoneo. Aquí es como un poquito para que lo vean más específico: el peritoneo parietal, que recubre la pared abdominal, toda la pared abdominal, y el peritoneo visceral es el que se invagina y va a ir a cubrir órganos por órgano. Ahora, sí es cierto que tenemos, al tener estas dos capas, vamos a tener órganos que van a ser, si están por dentro de estas estructuras serosas, van a ser intraperitoneales, y los que están por detrás de esta estructura van a llamarse retroperitoneales. Es como una división de las zonas, es lo que nos permite hacer esta serosa. Entonces, las vísceras abdominales pueden ser intraperitoneales o retroperitoneales. Las intraperitoneales, como los elementos del aparato digestivo, suspendidos en la pared abdominal por los mesenterios. Y las estructuras que no están suspendidas en la cavidad abdominal por los mesenterios, que están situados en el peritoneo parietal y la cavidad abdominal, esos serían los retroperitoneales. Por ejemplo, el riñón es retroperitoneal. Bueno, y esta, para que ustedes puedan ver la apertura o abertura inferior del tórax, y aquí este es el psoas que yo le decía. Fíjense desde tan arriba que viene insertándose en la columna a nivel dorsal, las últimas dorsales, y tiene inserción en las distintas, de la lumbar hasta el hueso de nuestro miembro inferior, que es el fémur, ¿sí? Fíjese lo largo e importante, en muchos movimientos interviene este músculo. También vamos a tener los distintos ligamentos, el arqueado lateral, el pilar derecho. Este es del diafragma, que es una cúpula y se inserta de esa forma con distintos ligamentos mediales, laterales. Y fíjese otra cosa que les decía. Yo les decía que sí vamos a dividir como en distintos sectores, con cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad pélvica, pero fíjense en ahí cómo pasa desde el tórax, grandes estructuras como la aorta, y desde ahí, al pasar el diafragma, va a dar las distintas ramas para ir irrigando los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal.
que son la arteria mesentérica, la arteria renales, que son todas ramas de la aorta. Bueno, y esta para que vean la apertura de la pelvis superior, que ya habíamos hablado, con los distintos elementos que tenemos, por ejemplo, el coxal, el sacro y la cresta ilíaca y los ligamentos inguinales y el ligamento inguinal de ambos lados. Y fíjense en la apertura de la pelvis, que después lo vamos a hablar cuál es que es un apartado especial donde hablamos ya de pelvis específica para la materia de ustedes. Entonces, en la cavidad abdominal es siempre, como lo que le estoy contando, se continúa de una cavidad a otra, pero lo importante o lo que nos va a dividir es la presencia de estas serosas llamadas peritoneo, ¿sí? Fíjense en cómo aquí este sería el peritoneo parietal, y le va a dividir, y también es donde pasan y se ponen retroperitoneales, por ejemplo, los uréteres. Esas serían las sombras de los uréteres, que cuando a la altura de la bifurcación de la aorta, en la ilíaca, ahí se va a transformar en retroperitoneal para entrar aquí atrás a la vejiga. Bueno, y lo tenemos al recto, al sigmoide, y después hacia abajo estaría el ano. Y tenemos la sombra del uréter, el peritoneo. Aguántenme un momento, chicos. Espérense, vamos a pausar esto un minuto. Espérenme un segundo. Bueno, profe. Pues todo va a pasar. Perdón, chicos, ahora sí. Entonces, a ver, ahí está. Entonces, estábamos hablando de la cavidad abdominal, que se continúa con la cavidad pélvica. Si ahí ven las estructuras que pasan siempre de una cavidad a otra, que son los grandes vasos, en este caso los uréteres, que vienen desde los riñones hacia terminar en la vejiga. Aquí lo tenemos los úteros con la trompa. Esto sería parte de la pelvis, pero como todo lo que se empieza en el abdomen va a continuarse hacia abajo en la otra región, que sería la pelvis. Bueno, y aquí lo tenemos también como para que lo vean específico. Fíjense en cómo van a ir el psoas, que yo les decía, el músculo que es mayor y que va desde la columna lumbar
se inserta y va hacia la tuberosidad en el fémur y ese es el músculo psoas mayor. También está el músculo ilíaco que va a tener parte va a formar parte en la pelvis, pero que tiene su inserción y su pasaje a través de una región a otra. Y fíjense aquí cómo está la vena cava inferior que lleva todo lo que es la parte venosa del miembro inferior, pasa por el abdomen y va a ir a terminar en la cavidad derecha del corazón. También tenemos la aorta con su bifurcación, más o menos nosotros con estos dos reparos anatómicos, como ser la vértebra lumbar 4 y 5, es donde se va a hacer la bifurcación y se transforma de aorta en ilíaca, y ahí ya en la pelvis se vuelve a dividir para dar sus dos ramas importantes. Bueno, entonces, para repasar un poquito lo que hemos visto como un aspecto general de abdomen, es los límites, que tiene un límite superior con la apófisis sifoidea aquí arriba, los bordes costales, como hemos mencionado, y el diafragma, que sería toda la cúpula del diafragma que va a dividir o los va a separar lo que es tórax de abdomen. Por la parte posterior le tenemos a la columna vertebral, que lo hemos ido viendo. La columna lumbar sería en esta región, y la inferior es la parte superior de los huesos ilíacos. Bueno, y ahora vamos a entrar un poquito más en esto, lo que es inervación del abdomen, la ingle y la irrigación e inervación visceral del abdomen y su anatomía general. Esto yo lo que les he tratado de hacer es como una revisión bien sintética de todo lo que es abdomen, porque abdomen en el libro está bien amplio y específico y es bastante complejo, pero para que tengan una idea de algo de la inervación, por ejemplo, de lo que es irrigación y los distintos músculos que el abdomen y para qué sirve, ¿sí? Entonces, hablando de la inervación, los ramos que van a inervar esta zona son los raquídeos torácicos desde T7 a T12. Acuérdense que siempre las terminaciones nerviosas salen de la columna, por la columna vertebral, y siempre se dirigen hacia adelante y hacia abajo. Por eso fíjense en que de T7 a T12 sigue la inclinación esta y van a inervar todo lo que es la pared del abdomen. Fíjense en las distintas zonas del abdomen que va a estar inervada por estas terminaciones de los nervios raquídeos torácicos de T7 a T12. Y los nervios intercostales, la piel y los músculos de la pared abdominal. Desde el L1 inerva la piel y las regiones inguinales y suprapúbica. Y los músculos de la pared abdominal van a estar inervados de forma segmentaria, siguiendo entonces los patrones que reflejan en general los de los dermatomos de donde corresponde. Bien, entonces, en la región inguinal, el desarrollo de la zona inguinal, que ustedes ya la han visto, que es el desarrollo de las gónadas en ambos sexos, descienden a su lugar a donde van a quedar alojadas hasta la vida adulta, que sería en la cavidad pelviana en las mujeres y en el escroto en desarrollo en el hombre. La pared del labio, por eso es que forman, por ese trayecto donde baja la gónada, es una zona que siempre va a quedar una zona débil, que en el hombre la zona débil es la inguinal, y en la zona de en las mujeres es más, es más frecuente la formación de hernias a nivel crural, no tanto inguinal, sino crural, que es como un poquito más arriba de lo que es, aquí sería lo que es de la mujer, y en esta zona abajo, por lo que sigue el escroto, el descenso del epidídimo con el testículo, es donde queda, es la zona de ingreso, es donde sería la zona de mayor debilidad. Bueno, y la Profe, irrigación Sí. una consulta. Ahí cuando dicen lo que desciende el testículo, es la zona virtual donde cuando el niño es chiquitito, ¿ha visto? Y dicen que no desciende el testículo. ¿Es la misma zona del músculo que estamos hablando?
Y bueno, cuando no desciende el testículo, esto, fíjate que en la anterior les he puesto así en grande a ver si lo ven mejor. Ahí, ¿lo pueden ver el pasaje de una diapo a otra o no? No, han quedado en el anterior nomás. Cuando las pongo en Irrigación. mayor, ahí la pueden ver. ¿O la puedes ver ahí? Ahí yo veo, sí, pero no veo la anterior, sigo viendo la misma, donde dice pared anterior del abdomen del niño. En la ingle, esa es la que te estoy mostrando. Sí, Bueno, fíjate que en sí. esta zona que yo te estoy marcando, es la Ajá, zona de debilidad o de ingreso del anillo inguinal superior, donde va a pasar el cordón espermático y lleva consigo al descenso del testículo. Esa zona es la que en todo, no sé, en el niño, esto te estoy hablando de todo lo que es ser humano, no sé cuál sería sí. tu pregunta, a ver. Mi pregunta sería si en el niño es el pasaje ese ahí por el medio del músculo, el anillo, ¿se contrae y en el adulto se contrae o no? Sigue siendo un espacio virtual, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Ah, no, ahora te entiendo, ahora te entiendo. Normalmente este conducto desciende con su testículo y sí, es una zona que se tiene que colapsar y no tendría que haber un ingreso y reingreso del testículo. Queda abajo, una vez que desciende, se cierra un espacio virtual. Cuando ese espacio virtual es una zona de debilidad porque está formado por distintas porciones musculares y Ajá. si no se produce ese cierre, es como a una zona de debilidad donde no es que va el testículo hacia la cavidad peritoneal, lo que hay es que los intestinos y el peritoneo, sobre todo al principio es peritoneo lo que desciende y hace la bolita esas de las hernias, son puntas de hernia, son formadas por el descenso del peritoneo abdominal por ese conducto que ha quedado, en vez de ser un conducto que se haya colapsado, como dices vos, no se colapsa, no se cierra, no se fibrosa y queda como abierto. Entonces lo que desciende es peritoneo, empieza a ser punta y que si sigue agrandándose muchas veces puede pasar a alguno de los órganos, pero es sobre todo intestino delgado. El músculo va y Bien. viene y está suelto, si no es los contenidos del abdomen es lo que va a herniar por esa zona de debilidad que no ha cerrado, no ha colapsado en forma adecuada. ¿Está Y claro esa sería eso? la hernia, sí, esa sería la hernia inguinal. Claro, la hernia inguinal es más frecuente en el hombre, ¿por qué? Porque el cordón espermático y el testículo tienen Claro. como un Sí, sí, camino sí. un poco más largo. En cambio, en la Claro. mujer sería La más crural es más, frecuente la la crural. crural Por, que va para el músculo, ¿que no? lo Para que, el lo músculo que pasa crural es en la que, pierna. claro, que lo que van son los ovarios que se van y se localizan arriba, que lo que es el testículo que va hacia la zona externa, hacia el escroto, que es externo de los órganos genitales masculinos, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, ahí ven que pasa la diapo, chicas. Vamos a ver Sí, irrigación profe. del abdomen. Bien, Sí, profe. perfecto. Fíjense, como les decía, está la aorta, que es el vaso más importante, la aorta abdominal, y de ahí van a ir saliendo los distintos troncos o arterias para la irrigación de todo lo que es los órganos abdominales. Fíjense que la primera es el tronco celíaco, que sale apenas pasa lo que es la cúpula diafragmática, tenemos la salida del tronco celíaco y un poquito más abajo es la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica inferior está más abajo a la altura de lo que es la salida de los riñones, de las arterias renales, que aquí la podríamos ver, pero no está bien marcada, es a esta altura, salen las arterias, ven aquí la vena en azul, que es la vena renal, y aquí atrás de la vena apenas se puede ver, no le puedo agrandar porque si no, no la ven, chicos, pero es la arteria renal en rojo, que sale el tronco celíaco, la arteria bilateral y después de la arteria renal está la arteria mesentérica superior.
Continúa la aorta abdominal hasta dar la mesentérica inferior con todas sus ramas que va a ir desde abajo hacia arriba todos los órganos y llegando a todos los otros órganos. Entonces tenemos el tronco celíaco, sale de la aorta abdominal en el borde superior de la vértebra L1 e llega al intestino proximal, siempre proximal. He visto una pregunta que ustedes no sabían qué era, a qué se refiere cuando se habla de cefálico o distal o proximal. Es lo mismo, cefálico es que todo lo que se acerca a la cabeza, ¿sí? Lo que es proximal. Y lo que es distal va a ser lo que se aleja del tronco, que serían los miembros inferiores. Entonces, por eso hablamos de proximal, distal, cefálico, caudal, hacia abajo, hacia el distal sería lo caudal, y hacia arriba, hacia cerca del tórax, lo cefálico. Bueno, eso porque me acuerdo de una pregunta que habían hecho ustedes y que me parecía que ya la habíamos contestado, pero igual, para que quede un poquito más claro, eso sería a lo que se refiere cuando hablamos de cefálico o proximal, ¿sí? O distal o caudal. Entonces, la arteria mesentérica superior, que sale entonces de la aorta abdominal inferior de la vértebra también L1, e irriga el intestino medio. Después tenemos la arteria mesentérica inferior, sale de la aorta abdominal, pero aproximadamente el nivel de la vértebra L3, e irriga el intestino distal. La parte baja va a ser por la arteria mesentérica inferior. Todos se van a ir unir, ¿no? Así como sale el tronco celíaco, que va a ir a los órganos más superiores o más proximales al tronco, y la arteria mesentérica superior a la parte media, la arteria mesentérica inferior, después tienen ramas que se van a unir entre ellas para formar todo un entramado arterial, y no es que quedan sueltas o terminan en nada, ¿sí? Se terminan uniendo y armando un arco arterial abdominal. Ahí, perdón, ¿a dónde estábamos? Ahí está. Bueno, acuérdense de así, como viene de la aorta, que sale del corazón, de la zona izquierda de nuestro corazón, del ventrículo izquierdo, va a salir y hace el callado y la aorta, primero torácica y después aorta abdominal. El sistema venoso viene al revés, viene desde los miembros inferiores, después se van a unir en la arteria cava inferior para ir a formar a desembocar en el ventrículo, en la aurícula, perdón, derecha, ¿sí? En el corazón derecho. Entonces tenemos el sistema venoso, la cava inferior, que va a ser esta que está aquí, esta gruesa, y que lo van a ir a formar. Fíjese que todo lo que teníamos de los órganos, que las arterias han ido dejando su rama, van a ir recogiendo las venas para ir a formar la cava inferior. Entonces la vena renal izquierda, la vena ilíaca común izquierda, que se cruzan en la línea media a nivel del L5, se unen con el lado derecho y forman la vena cava inferior. Las venas lumbares izquierdas recogen la sangre entonces de la parte dorsal del pared posterior izquierda del abdomen, y también cruzan siempre la línea media para irse, entrecruzarse con la contralateral y formar y desembocar en la cava inferior. Así. Bien, bueno, y aquí, como para que ustedes vayan viendo cómo va recogiendo la cava inferior del aparato digestivo, todo el drenaje venoso del aparato digestivo y del vaso pasa a través de un segundo lecho vascular en el hígado antes de llegar finalmente al corazón. Ahí va a formar todo lo que son las venas hepáticas, suprahepáticas, y va hasta llegar a la vena cava inferior. Ese es el sistema porta, usted, muy importante, sobre todo también forma por debajo de las venas hepáticas, que van a ir a formar el sistema porta, que es muy importante cuando hay procesos digestivos, por ejemplo, cirrosis, aumenta las presiones venosas, y eso es lo que hace que aquí se congestione el líquido que estaba llevando normalmente su curso hacia la vena cava, y de ahí poder ir a oxigenarse, se empieza a trasudar y formar líquido intraperitoneal que se llama ascitis. Bueno, pero eso va más a otro apartado, ¿sí?
Entonces, la inervación de las vísceras van a ser, como ya habíamos dicho, si la parte superficial de la pared abdominal venía desde la torácica 7, la inervación de las vísceras del abdomen también deriva de un gran plexo paravertebral unido a la zona anterior y lateral de la aorta, y estos van a estar constituidos siempre por simpático, parasimpático y los sensitivos viscerales. Entonces, la fibra simpática parte de los niveles de T5 a L2. Las fibras parasimpáticas proceden del nervio vago. Acuérdense que el nervio vago, que es el nervio o el nervio 10, viene desde la zona torácica, ya empieza el vago hasta el abdomen. O sea, niveles medulares de S2 a S4. Fíjese en el gran recorrido que va a tener este gran, importante nervio parasimpático, porque todo lo que es, acuérdense, en los órganos digestivos, uno no está pensando en tiene que ir pasando el alimento, tiene que ir degradándose. Son todos, están comandados en forma no consciente por estas fibras simpáticas y parasimpáticas. Y las sensitivas viscerales generalmente son paralelas a las nervias, a las vías motoras, ¿sí? Y todo lo que estábamos hablando son los troncos anterior y posterior y vago. Fíjense en lo importante y desde dónde viene. Desde la zona, sería como desde el cuello, cuando hay una alteración o por ejemplo, un proceso neoplásico de la punta del vértice del pulmón, ya puede ser que comprima la salida de este gran importante nervio, que es el nervio vago, y tiene síntomas hasta nivel gastrointestinal. O sea, es un gran nervio de un gran recorrido largo sobre el interior del tórax hasta el abdomen, y fíjense hasta S2 y S4. Ahí está. Bueno, y esto ya un poco más entrándonos en por qué tenemos que saber lo que es anatomía regional, porque si nosotros sabemos qué es lo que buscamos y en dónde buscarlo, vamos a poder encontrar las distintas patologías, ¿no? Se pueden dividir o en 4 cuadrantes, que es más general, o dividir en 9 regiones, que es como nosotros revisamos a los pacientes, y ustedes también lo van a hacer, porque son zonas importantes que ya van a saber si estoy tocando, palpando en tal zona del abdomen, estoy palpando tal o cual órgano es lo que quiero buscar, ¿sí? Por eso al abdomen se lo divide en cuadrante superior derecho o izquierdo y cuadrante inferior derecho o izquierdo. Eso sería dividido en 4. Es una topografía simple, y lo que nos hace siempre, lo que hacemos es cruzar un plano horizontal y un plano vertical, que el horizontal es trazo umbilical y atraviesa el ombligo y el disco intervertebral del L3 y L4, y se cruza con ese otro plano vertical que da origen a los 4 cuadrantes. El vertical sería el que pasa por la columna vertebral, pero no es el que más usamos. El que más usamos es la división esta en 9 cuadrantes, ¿sí? O 9 regiones, porque es más fácil dividirlo así y así poder saber qué órganos estamos tocando. Por ejemplo, tenemos el plano horizontal superior, que es el plano subcostal, el que pasa sería por el arco costal, y esta otra en la parte inferior es el plano que pasa por las 2 crestas ilíacas, y los 2 verticales van a ir de la zona media de la clavícula y a la parte media del ligamento ilíaco, que va a dividir lo que es abdomen de la región pélvica, ¿sí? Fíjense, ahí él va a formar 9 regiones, y por ejemplo cuando nosotros tocamos la región umbilical, que aquí estaría el ombligo, nosotros vamos a saber que ahí en esa zona solamente hay intestino delgado. Muchas veces no buscamos ahí ningún crecimiento específico, porque es solamente para escuchar ruidos hidroaéreos, y sabemos que por ejemplo en esta altura, por la altura de la columna vertebral, vamos a tener la salida de arterias renales, y muchas veces
tratamos de escuchar si hay algún soplo a ese nivel de auscultación. Después ustedes ven que en la parte del epigastrio, ahí si nosotros lo dividimos, vamos a saber qué es lo que estamos tocando. Sobre todo está lo que es el estómago, parte muy superior del hígado, pero al hígado lo vamos a buscar más en el hipocondrio derecho. Al hacer una maniobra y buscar, por ejemplo, el dolor cólico biliar, lo vamos a buscar en el hipocondrio derecho con las distintas maniobras. Si vamos al hipocondrio izquierdo, lo que vamos a buscar, por ejemplo, es crecimiento del vaso, que el vaso crece hacia abajo y hacia adentro, hacia la región umbilical, y lo vamos a tratar de tomar en esta zona. En los flancos, generalmente lo que se palpa o es colon o si no están los riñones. En el hipogastrio, que es el más importante para usted, porque cuando crece el útero es donde va a ir la región abdominal que va a ir ocupando, es primero el hipogastrio. Las regiones inguinales son más para sentir o palpar lo que es las arterias o grandes vasos, y fíjense en que van siempre en vena primero, arteria hacia afuera y nervio hacia afuera de la arteria. Por eso se dice van, es una memotecnia que es importante y nosotros usamos mucho porque sabemos así, por ejemplo, para punzar una arteria y no un nervio ni la vena, y cómo tienen que estar dispuestas en esa zona, ¿sí? Bueno, entonces el plano superior, que es el borde inferior del cartílago costal de la costilla 10, y la parte posterior pasa por el cuerpo de la vértebra de L3. El plano horizontal, entonces, como habíamos dicho, es un plano intertubercular que pasa por la tuberosidad de la cresta ilíaca, que está más o menos en esta zona, y por la parte superior del cuerpo de L5. Y los planos verticales pasan por la medio clavicular, como hemos hablado, y el punto medio entre la espina ilíaca superior y la sínfisis del pubis, que está en la espina y debe ser sínfisis del pubis. Bueno, y la pared del abdomen entonces cubre una amplia superficie, está limitada en la parte superior por la apófisis sifoides que ya habíamos hablado. La sifoide, acuérdense que es la parte inferior del esternón, y los bordes costales por la columna vertebral e inferiormente por la parte superior de los huesos pélvicos. Y tiene las siguientes capas. Aquí la pueden ver cómo hacia el exterior, cómo está, es piel, fascia superficial, que es el tejido subcutáneo, los músculos y sus correspondientes fascias profundas, que son las fascias extraperitoneal y el peritoneo parietal. De esto es lo que hemos estado hablando. Bueno, y esto es lo que me preguntabas, es la capa grasa superficial de la fascia superficial de Camber. Esto es cómo van a ir estar formada la zona inguinal y cómo en el ejemplo que cubre el pene y después la parte de la grasa al unirse a la capa profunda de la fascia superficial se continúa dentro del escroto y se diferencia de la fibra del músculo liso, el dartos. Eso es cómo va a estar formada, por donde va a pasar y desciende desde el abdomen todo lo que es testículo y el epidismo, ¿sí? Y en las mujeres la capa superficial conserva algo de grasa y, en parte y es parte de los labios mayores, ¿sí? Bueno, las capas profundas, membranosas de las fascias profundas, de la fascia de escarpa, es fina y membranosa y contiene grasa o carece de ella, ¿sí? Esto es como aquí donde me preguntabas, no me acuerdo quién es la que preguntaba, pero ahí es como que se puede ver un poquito más específico, ¿sí? Entonces la parte inferior se continúa en el muslo y debajo del ligamento inguinal que se une a la fascia profunda del muslo. Es la fascia lata, es muy importante porque cuando hablamos de todo lo que es las hernias inguinales, ¿sí? Y en la línea media está insertada firmemente en la línea alba y la sínfisis del pubis. La línea alba es la que es la unión de los dos rectos, esa es la línea alba, y se continúa por la parte anterior del perine, donde se va a insertar firmemente la ramia isquio y en el borde posterior de la membrana del perine. Ahí se toma el nombre de fascia del perine a la superficial o la fascia de Coles.
Parece que es difícil pasar así. Bueno, estos serían los músculos anterolaterales. Fíjense los tres músculos planos cuyas fibras nacen en la parte posterolateral y pasan hacia adelante, que ya habíamos hablado también, que se convierte en la aponeurosis hacia la línea media, los músculos oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. ¿Se acuerdan que el más profundo es el transverso del abdomen, un poquito más superficial el oblicuo interno y más externo sería el oblicuo externo? Serían como tres capas que van a ser las cinchas del abdomen que siempre se entrecruzan en la línea media. Los dos músculos verticales cerca de la línea media, ya lo hemos hablado, que son los rectos abdominales y piramidales, estos que le dan la forma y se unen en la línea media o línea alba. Ay, no sé por qué ahí. Esa es la línea alba, que es el entrecruzamiento de los ligamentos de estos músculos. Y aquí como para que lo vean el más externo, que es el oblicuo externo, es el más superficial de los tres músculos de los planos del grupo anterolateral de la pared del abdomen, cerca de la línea media, la aponeurosis se une y forma la línea alba, que va desde la apófisis. Y ahí están los tres ligamentos relacionados, el ligamento inguinal, el ligamento lacunar y el pectíneo. Bueno, aquí lo tienen a cada uno de los músculos para que vean el origen, la inserción, la inervación y su función en el abdomen, que más o menos hemos ido hablando, pero igual se lo dejo para que los repasen y se los aprendan bien específicamente, ¿sí? Y la inervación de la piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen están inervados por los nervios raquídeos desde T7 a T12 y L1, como ya lo habíamos mencionado. Y este es el drenaje arterial y venoso de toda esta superficie, que ya lo hemos dicho, en la superficie, en la parte superficial tenemos la porción superior de la pared llegada por ramas de la arteria musculofrénica y una rama terminal de la arteria torácica interna. Y la pared inferior está llegada por la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca, que es esta zona que son ramas también de la arteria femoral. Bueno, y en profundidad lo vamos a tener a la porción superior de la pared, que llegada por la arteria epigástrica superficial, una rama terminal de la aorta torácica interna. En la pared media está llegada por ramas de las arterias intercostales 10 y 11 y la arteria subcostal. Y ligada por la arteria epigástrica inferior, que está también la arteria ilíaca, circunfleja ilíaca profunda, y lateralmente por ramas de la ilíaca externa. Bueno, y esto, para que ustedes les quede más específico, es para que vean qué órganos tenemos en esta gran división de las 9 regiones que les estaba mencionando yo. Por ejemplo, si ustedes tienen en la sección 1, ¿qué encontramos? Para eso lo dividimos y ahí vamos a saber que tenemos el lóbulo hepático derecho, la vesícula, la vía biliar superior del riñón derecho, el ángulo hepático del colon, la glándula suprarrenal derecha. Por ejemplo, si nos duele el flanco, ¿qué es lo que tenemos? Que son el 4 y el 5. El 4 tenemos el colon ascendente, el polo inferior del riñón derecho, las asas intestinal del delgado. En cambio, si están en el flanco izquierdo, vamos a tener el colon descendente, el polo inferior del riñón izquierdo y las asas del intestino delgado. Si, por ejemplo, usted a esta zona 8, que sería donde tenemos el útero, la vejiga, y es de donde va a ir creciendo para ocupar casi toda la cavidad abdominal, y todos estos órganos es como que le dan lugar, porque fíjense, los son bastante móviles y complacientes para el crecimiento del útero cuando se va creciendo más de 5 meses y avanza sobre la cavidad abdominal, haciéndose lugar para el crecimiento del bebé. Pero esto como para que ustedes cuando revisan qué es lo que están buscando, es lo que van a ir buscando en cada una de las zonas de acuerdo a esta división. Bueno, eso es todo. No sé si tienen, les tratado de hacerlo más simple para que no ingresen
en cada una tan específico uno de los otros músculos, sino para que tengan un conocimiento general de lo que es la formación del abdomen, que es bastante complejo y difícil de aprender. ¿Les ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda? Profe, Sí. con respecto a los mesenterios, se divide en parietal y visceral, nada más. Mesenterio, lo que tenemos vos acordate que tienes el peritoneo visceral y parietal y están los Sí, que van a cubrir cada uno de los órganos, ¿sí? Que esos son los mesenterios. sí, Y lo que sí. tenemos en el peritoneal y esta peritoneal es lo que están cubiertos o protegidos y sostenidos por los mesenterios van a estar por delante y lo que quedan por fuera, los órganos que quedan por fuera son los que están entre el peritoneo parietal y la pared abdominal, ¿sí? Es una Bien. división zonal para que uno pueda saber el órgano cómo está sostenido, por qué mesenterio está sostenido. Ah, bien, bien, bien. Ahora no está subido, esto estaba leyendo en el chat, no está subido a la clase, se lo voy a subir después, ¿sí? Y la grabación se la voy a hacer porque como la tienen que hacer desde la facultad, la verdad que no me ha dejado que pase bien el PowerPoint, así que no va a quedar esta grabación. Bueno, profe.